exacto de lo que está pasando y de lo que va a pasar. De hecho, todas estas pandemias y todos estos problemas están escritos en la Biblia. Cada cosa tiene su lugar y es bueno que nosotros nos acerquemos más al Señor y escudriñemos las Escrituras. Mire que este tema, ¿cierto? Lo hemos repetido, lo hemos venido hablando sobre cómo en el Apocalipsis se habla del reino. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan del reino de los cielos y del reino de Dios. Y es bueno ver cómo ese reino de Dios se está cumpliendo en todas las cosas. Van a venir días donde nosotros podamos ver definitivamente que en la Biblia está la verdad, que no hay nada que se le salga de las manos al Señor. Dice la Biblia en uno de sus versículos: ¿no sabéis que los malvados no heredarán la tierra? Tremendo, ¿no? No heredarán el reino de Dios. Tremendo. No nos dejemos engañar. Si la Escritura nos aconseja: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los sodomitas, ni los fornicarios, ninguno de ellos, ni los perversos sexuales, ni los ladrones, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los calumniadores. Hay como unas 20 listas en la Biblia de lo que va a impedir que el cristiano llegue a ese reino de Dios, a ese reino de los cielos. Entonces tenemos que estar muy pendientes. También nos habla de los estafadores, hablan de la idolatría, del homosexualismo, de los asesinos, de los ladrones. O sea, hay mucho en la Biblia: borrachos, orgías, cosas que el Señor las tiene muy bien demarcadas y habla muy claro sobre eso. En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios. En Mateo, en el capítulo 6, 33, nos habla sobre eso. Busquen primeramente el reino de Dios. Es otro versículo que nos habla del reino de Dios. ¿No sabéis que los malvados, está en 1 Corintios 6, 9, no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? Qué triste que nosotros, que conocemos la verdad, nos distraigamos, que nosotros vayamos a hacer cosas que no convienen. Qué bueno buscar el reino de Dios. Esto se ha perdido, ¿cierto? Hay muchos cristianos. El cristianismo moderno ha cambiado de una manera tremenda, aún en el significado de las Escrituras. Hay Biblias cristianas para el pueblo de Dios que van cambiando el significado de las cosas. Tenemos que tener cuidado. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Aquí no habla que los niños son salvos, está hablando de que el reino de los cielos es aquel que es ingenuo, aquel que, ingenuo en la buena sentido de la palabra, ¿cierto? Que no tiene malicia indígena, más bien. El reino de los cielos es para aquellas personas que hoy se ponen tal vez de mal genio y tienen la capacidad, ¿cierto?, de pedir perdón a Dios y pedir perdón a la persona con la cual usted se airó. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros que el reino de los cielos existe y que es para tales personas y que muchas cosas impiden la llegada al reino de Dios. En 1 Crónicas 29 nos habla: tuyos son la grandeza y el poder, habla del Señor, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Mire que nos habla del reino de Dios, la Biblia, en todo lugar, en todo pasaje bíblico nos vamos a encontrar con el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, tenemos que estar viviendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios ahora mismo. Qué bueno que hayan días de cielo sobre la tierra, ¿cierto? Que podamos vivir el reino de Dios ya. De hecho, ya entramos. Lo que pasa es que nos hemos anticipado un poquito, ¿cierto? Pero ya estamos en el reino de Dios. Aquellos que hacen la voluntad del Señor, esos son hijos de Dios. Y si hijos, herederos de todo lo que el Señor tiene. Entonces, no tengan miedo, dice también la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 32. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué?
porque el mundo nos va a querer apabullar con tantas cosas, y problemas, y dificultades, y escasez, y enfermedad, todo esto, ¿cierto? Dice, no tengan miedo, rebaño pequeño. Esta es una buena enseñanza, ¿cierto? Y el de las 100 ovejas también es una buena enseñanza para aquellos que quieren tener cantidad de gente en las iglesias, con el propósito simplemente de que no pastorear. No es posible pastorear a tanta gente con un pastor, aunque diga, ¿no?, que es que tenemos organizada de tal manera. No es cierto. Muchos me han hablado de que cómo Moisés pudo sacar 1 millón, 2 millones de Egipto, y cómo pudo pastorearlos. No pudo. Eso no es así. Él era un dirigente político en ese momento. Él fue el libertador de aquellos que estaban esclavos en Egipto, pero él no tenía una cantidad de personas para ministrar. Ellos simplemente, si ve usted, los problemas se multiplicaban en Israel, en el desierto, y Jetro tuvo que decirle a Moisés, mira, vas a hacer esto. Le dio un buen consejo para administrar. Si hubiera sido algo espiritual lo que le estaba diciendo Jetro a Moisés, pues estoy seguro que no hubiera sido Jetro y no Dios el que le habla. Pero mire esto, en el capítulo 12 de Lucas, versículo 32, habla, no tengan miedo, manada pequeña, ¿no? Tremendo, rebaño pequeño. Las 100 ovejas habla de, si se va uno, él sabe, la llama por su nombre y la trae de los... Está hablando de responsabilidad pastoral, porque eso es la función de un pastor. El pastor que no desempeña esa función, pues déjeme decirle que se volvió moderno. Es el éxito mundano lo que le está llamando la atención. Ahora mire esto, porque la voluntad de Dios, el Padre, es darles el reino, dice ahí, ¿cierto? Ya lo lee en la Biblia y dice, buena es, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Y si es buena la voluntad de Dios, dice, voy a darles el reino de los cielos, a ustedes, manada pequeña. Tremendo, ¿no? Está hablando el Señor de aquellos que de verdad entraron en el camino y que van a entrar por la puerta angosta y ese camino estrecho. Ahora, de veras te aseguro, dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 3, dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo, ¿sí? Está hablando con Nicodemo y le dice el Señor, oye, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende y le dice el Señor, mira que es necesario que nazcas de nuevo. No, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. Mira que en todo lugar la Biblia, el Señor vino a enseñar desde la antigüedad, está todo bien organizado, para que entendamos que el reino de los cielos es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos en ese reino. El reino de los cielos, yo creo que lo alcanzaron a probar Adán y Eva, indudablemente, ¿cierto? Adán y Eva alcanzaron a estar viviendo en el reino de los cielos aquí en la tierra, pero lo perdieron por desobedientes completamente. No podemos ser desobedientes, por eso a Nicodemo el Señor le enseña, oye, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo quiere decir que usted debe dejar todo lo viejo, todas las costumbres, todas las cosas viejas, el pecado que nos asedia, que nos molesta, todas esas cosas debemos dejarlo. Pero es bien importante que lo entendamos y lo vivamos, porque no solamente es entender las Escrituras, sino vivirlas. En Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, habla la Escritura, por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿cierto?, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo mismo Cristo la piedra angular. No somos extraños, no somos por allá advenedizos, no, somos conciudadanos del reino de los cielos, somos conciudadanos de los santos. Mire la importancia que tiene para nuestro Señor Jesucristo el reino de los cielos. Y cuando habla del reino de los cielos, nos está incluyendo a usted y a mí y a todo aquel que hace de la palabra de Dios su estilo de vida, no hay otro. Entonces, en Mateo 4, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca,
se ha acercado, ya es tiempo de que entendamos que ese reino de los cielos es el tema principal y realmente el Apocalipsis nos dice que cómo vamos a vivir en el reino de los cielos, qué es lo que va a suceder después del arrebatamiento y todo aquellas cosas. Hoy estamos viviendo un presente que llama gracia y que muy pronto saldremos de ella a través del arrebatamiento. Es el evento que rompe la historia, que rompe todo, porque ya deja la gracia a un lado y empieza una nueva época, una nueva dispensación donde nosotros los cristianos estaremos casándonos con nuestro Señor y estaremos en la cena del gran rey. Y es el reino, porque si es el rey, el Señor, pues ahí hay un reino. Y ese reino va a ser para sus súbditos, nosotros sus súbditos, ¿cierto? Mire que si nosotros entendemos esto, estaremos dispuestos a vivir como si ya estuviéramos en el reino, como si todo aquello, ¿cierto? Ya fuera nuestro. Nosotros somos reyes y sacerdotes, estamos viviendo ese tiempo ahora, actual. No podemos dejar de darle gracias al Señor por eso. En Mateo, en una de las bienaventuranzas, nos habla: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Una bienaventuranza, usted feliz, doblemente feliz, de saber que el Señor le da a usted, ¿cierto?, el reino de los cielos, porque seguramente lo van a perseguir, seguramente a usted le van a señalar por ser cristiano, seguramente aún su familia va a querer que usted deje ese camino, va a querer persuadirlo para que no siga en el camino de la verdad. Por eso nosotros hoy tenemos que empezar a vivir ese tiempo maravilloso con todo en nuestro corazón y poner todo de nuestra parte, espíritu, alma y cuerpo, para salir adelante en estos pocos años, ¿cierto?, que vivimos sobre la tierra. En Isaías, en el capítulo 52, versículo 7, el Señor habla que hermosos son sobre los montes los pies que traen buenas nuevas. Sí, ahí está hablando de usted y de mí, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, aleluya, esa es una buena noticia, del que proclama salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Otra vez, en todos los pasajes bíblicos nos está hablando de un reino, y el Apocalipsis no es diferente, nos habla del reino de Dios sobre la tierra, y estamos viendo que el Señor va a ser quien nos muestre, nos lleve a ese reino. El Señor reinará sobre toda la tierra sin excepción. Él es aquel que un día llevará a su iglesia, se casará con ella, bajará a la tierra, acabará con toda la maldad, los enviará al infierno, y los que están en el infierno siguen en el infierno, y su nombre será único. No tendremos otro gobernante. Ese es el verdadero orden mundial, el nuevo orden mundial lo vamos a vivir nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia. Ese es el nuevo orden. Aquí habrá otro nuevo orden, pero será para la época de esa tremenda época donde todo el mundo va a estar ahí bien tremendamente subyugado y esclavizados por el anticristo, por el falso profeta y por la bestia, ¿cierto? Ahí vamos a ver en ese tiempo de la tribulación, 7 años y 3 años y medio últimos de gran tribulación, donde estas personas que pasen por este tiempo en la tierra, dice que como nunca ha habido jamás, ¿cierto?, esa angustia y el terror. Entonces, ahí sí se va a aparecer el anticristo, pero mientras nosotros estemos vivos no habrá forma de que él se manifieste, no hay manera. Todo el tiempo la Biblia nos habla de que nuestro rey reina. El Salmo 24, en el versículo 10, nos habla de que el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la gloria, Él es el que reina. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jesús. Ahora escuche, si nosotros hoy ponemos mucha atención a todo lo que el Señor nos habla sobre el reino de Dios, pues nosotros vamos a querer vivir en el reino de Dios ahora también. Depende de usted y de mí cuánto controlemos a través de ese libre albedrío y el dominio propio que Dios nos ha dado y que tenemos nosotros, cuánto hemos dominado a la carne. Con esas luchas de la carne deben desaparecer definitivamente.
¿no? No es algo muy sencillo, pero ahí tenemos que anotar y allá tenemos que llegar. Mire que en Isaías, en el capítulo 33, versículo 22, dice, porque el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, aleluya, Él nos salvará de la angustia, de ese día de angustia que va a haber, de esos 7 años de angustia, de la gran, tremenda tribulación que va a pasar la gente. No, nos habla que el Señor nos va a sacar del problema, y en Tesalonicenses habla lo mismo en el capítulo 1 y 2, pero mire, esto todo nos va llevando a una conclusión, que hay un reino, y que el Señor es el Rey, y que nosotros somos miembros de un reino. Y yo le digo algo, cuando el Señor habla o el Rey habla, los demás tienen que bajar la cabeza. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos lo que Dios tiene en las Escrituras, simplemente tenemos que bajar la cabeza y decirle al Señor, Señor, tú reinas, tú eres el Rey. Y yo reconozco y tú reconoces que Jesús es el Señor, es el Rey, es el Kyrios. Entonces, no vayamos muy adelante, ¿cierto? Porque si no obedecemos al Señor, no estamos viviendo en el reino. Él no es la vida del reino. Yo te aseguro que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Le dijo a Nicodemo, bueno, y le habla. Es bien interesante cómo el Señor habla del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, todo el tiempo. ¿Por qué nosotros no hablamos del reino de Dios hoy? Tal vez porque no lo vemos muy claro, o porque no vemos la importancia de saber que somos súbditos de un rey. Ese es el Señor. Yo veo en esa corte de Inglaterra, ¿no?, que es la más prestante en el mundo, digamos la más importante, un reinado, uno habla ahí en Mónaco, en diferentes países, pero ese rey, esa reina que hay ahorita, Isabel, en Inglaterra, cuando alguien viene y se le acerca, se agacha, hace una genuflexión, pone la rodilla hasta en tierra, le besa la mano con mucha delicadeza. Escúcheme, ellos son súbditos de un rey, ellos lo quisieron rey como lo quiso Saúl, o como lo quisieron los israelitas, ¿cierto? Pero entendieron la importancia de un rey. Lamentablemente, mientras Dios quería darle libertad, ellos querían esclavizarse. Pero ahora, escúcheme, o somos esclavos del diablo y vivimos en el reino de la maldad, ¿cierto?, de la porquería del diablo, o estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios es paz, amor, es justicia, es benignidad, es amor, es bondad. Todas estas cualidades tiene el reino de Dios y tenemos que aprenderlo ahora, para cuando lleguemos allá estemos muy prácticos para bendecir y para honrar a nuestro Rey. ¿No? Se ha cumplido el tiempo, decía el Señor. El Señor en Marcos, en el capítulo 1, habla en el versículo 15, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, decía Juan, de Jesús, ¿cierto? Estaba diciendo, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, está cerca, y crean en las buenas nuevas. Qué bueno nosotros predicar las buenas nuevas para que se arrepientan y lleguen a los pies de Jesús. Eso es espectacular. En Efesios habla en el capítulo 6, versículos 6 al 8, para el Señor hay que servirle a Él, no sirviendo al ojo, ¿cierto? No sirviendo porque lo vemos, sino como que entendemos que está con nosotros hoy, que es una realidad todo lo que va a pasar. Esto nos habla de cómo el corazón nuestro, el corazón de los cristianos, debe estar muy ceñido al Señor, debe estar muy metido con Dios, ser siervo fiel y leal, un siervo que sirve por libertad. Yo recuerdo una anécdota, no fue una realidad, Abraham Lincoln, un presidente de Estados Unidos, él dio libertad a los esclavos, pero escúcheme, él pasaba en su carruaje presidencial, hoy le llaman la gran bestia al carro presidencial, tremendo, ¿cierto? No sé, en algo están como ya preparándose el mundo para todo esto del apocalipsis, pero escuche, Abraham Lincoln iba a su carruaje presidencial y de pronto va pasando por un lugar y están con los esclavos, los están poniendo ahí en los exhibían para quién daba más por cada uno de ellos, la subasta de esclavos. Y resulta que él paró, dijo que parara el carro, el cochero,
y se quedó mirando. Y pasaban unos morenos, unos negros grandes, y doy tanto, decía la gente, y compraban los esclavos en esa época. Pues resulta que empezaron por el lado de las mujeres, cocineras, no sé qué, se supone que las labores más poco nobles, ¿cierto? Yo no entiendo, pero para eso las tenían. Y resulta que el asunto es que pasa una morena, una negrita muy hermosa, y la ponen en subasta. Y este Abraham Lincoln se bajó del carruaje y empezaron a dar precios por la morena, y resulta que esta negrita estaba muy acongojada, estaba muy triste ahí, como un animal vendiendo lo que diera más por ella, y bueno, se paró como en, no sé, algunos dólares, y de pronto Abraham Lincoln levantó la mano y dijo, doy 100, ¿no? Y el presidente está pujando por la negrita, qué tremendo, ese es casado, y empezaron a criticarlo. Y otro por allá, doy 120, y otro 120, bueno, al final el presidente se queda con ella y le dan una carta de propiedad, como hoy dan una carta de propiedad del carro, y le dicen, la compró por tanto, es suya. Se la llevó, la subió al carruaje, la negrita toda triste y toda acongojada, ¿qué me va a hacer este hombre? Bien difícil la situación, pero la sentó junto a él y le dice, bueno, ¿dónde está tu familia? Dijo, yo no conozco a nadie, yo soy esclava y me sacaron, por ahí sé que tengo hermanos, que mi padre y mi madre son esclavos en otras partes y yo no sé de ellos. Me cogieron y me pusieron en subasta como así con todos nosotros. Y le dice a Abraham Lincoln, y bueno, ¿y tú quieres ser libre? Digo, pues claro, yo quiero ser libre, pero no, ¿cómo? Yo no tengo dinero para comprar mi libertad. Y le dice, no, mira, esta es la carta que me acaban de dar tuya. Y la rompió y se la dio. Tú eres libre de ahora en adelante. Y me dijo la niña, no puede ser. ¿Cómo es posible que usted haya pagado tanto para dejarme libre? Me dice, yo pagué el precio porque eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y la decisión más tremenda que tomó esta morena, y eso fue un hecho real, esta negrita, ¿sabe cuál fue la decisión que ella tomó? Dijo, antes yo servía como esclava a la gente que me compraba, pero hoy quiero servirle a usted porque soy libre y quiero servirle a usted como si fuera su esclavo. Y entró al servicio del presidente, pero sin ser esclavo. Escúcheme, el Señor pagó un precio muy alto por nosotros, su vida la entregó por nosotros, no fue dinero, ¿cierto? Sino fue su vida por nosotros, y nosotros ahora somos esclavos del Señor, cuando antes éramos esclavos del pecado. Hoy las cosas han cambiado y le servimos al Señor por amor, y eso nos va a garantizar algo, y es el acceso al reino de los cielos. No podemos darle sino gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que sigue haciendo, ¿cierto? A favor, porque todo ya lo dejó listo para que nosotros viviéramos en el reino de los cielos. Es importante entender. Si vamos a Efesios, yo quiero que me acompañen al libro de Efesios, a esa carta. Después vamos a Tesalonicenses y vamos a mirar un poquito más sobre todo lo que la Biblia nos está enseñando de las cosas maravillosas que tiene para nosotros. En el capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, ¿sí? Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor en todo caso, y no a los hombres. Nosotros no podemos callar las verdades del Señor, ¿cierto? Sino vamos a servirle a Él, y tal vez al hombre no le agrade. Hay muchos que cuando usted habla la verdad, no les agrada escuchar la verdad, y prefieren irse para otro lugar, porque no les gusta la verdad, porque quieren vivir en una mentira, en una parodia, en una sainete, en una escena
como si esto fuera un juego, la vida eterna. Creen que nunca van a llegar a la vida eterna, pero el Señor dice, oigan esto que les digo, ustedes deben servirme a mí como, no como que estuviera ahí pendiente de ustedes, no, sino que ustedes tienen que hacerlo con un corazón libre y con un corazón voluntarioso, con un corazón sirviéndole a Dios de buena voluntad todo el tiempo, como si estuviera el Señor ahí junto a usted. Yo estoy seguro que si usted tuviera hoy al Señor ahí a su lado, jamás le fallaría. ¿Por qué? Porque está al lado, pero no somos conscientes de que Él está en nosotros, de que Él sabe todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, porque Él nos quiere llevar allá, santos, limpios, sin mancha. Él quiere una novia para Él, para el Rey. Imagínense, usted y yo seremos la novia del Rey, nos casaremos con el Rey de Reyes. Es importante que entendamos que el Rey debe ser como el Señor, puro y perfecto, y la esposa tiene que buscar la forma de ser de la misma manera que su novio. Mire, cuando en Inglaterra un hombre, Eduardo, sigamos con los reinos, Eduardo fue nombrado rey de Inglaterra hace unos años, ¿cierto? Unos 100 años, algo así, un poco más. Y este hombre se enamoró de una plebeya de Simpson, se llamaba esa mujer norteamericana. Y resulta que no le permitió la realeza, la sangre azul que tienen allá en Inglaterra. Dijeron, ¿cómo se va a casar con una plebeya? Tiene que renunciar a su reino. Eso fue un hecho también real, ¿cierto? Tiene que renunciar al reino, porque usted no puede casarse con una plebeya. Y Eduardo, el rey Eduardo en ese momento dijo, renuncio al reinado, porque me enamoré, porque amo a esa persona. ¿Saben? Usted tiene que renunciar a su reinado. Usted ya no vive para usted, vive para Cristo. Usted tiene que entrar al reino de Dios renunciando a usted mismo. Otros dicen que lo llama morir, ¿cierto? Y es verdad. Debo morir al yo, morir a lo mío, para poder entrar al reino de los cielos ampliamente, con buena entrada. Yo no sé, muere a usted si va a morir a su ego, a su grosería, a su mentira, a su engaño, no sé a qué tendrá que morir cada uno de nosotros. Yo sé que tengo que morir a ciertas cosas y estoy trabajando en eso, pero bueno que todos nosotros fuéramos conscientes de que vamos para un reino eterno y que nuestro esposo va a ser Jesús. Casi nada. Yo no creo que allá pueda entrar algún pecado, ¿cierto? Por ahí oculto, guardado, que tenga usted y no quiera cambiar. No es que yo soy así, no, usted fue como Dios lo creó. Y usted es como Dios pagó por usted el precio, lo justificó. No eche para atrás la bendición de ser un hijo del reino de Dios. No vaya a derogar ese decreto que el Señor puso en nuestras manos. Y mire, sigue diciendo, ¿cierto? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿no? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es Señor de ellos y vuestro, está el Señor de ellos y de nosotros está en los cielos. Tremendo, ¿cierto? Y que para Él no hay acepción de personas. Todas las personas son iguales. Yo lamento mucho escuchar de cristianos que tienen acepción de personas, de cristianos que tienen en su cabeza todavía las clases sociales, ¿no? Y no se pueden acercar a un mendigo, no se pueden acercar a una persona pobre, y allá no voy yo porque yo soy clase 6. Escuché a un pastor decir, yo quiero tener mi iglesia, pero quiero tenerla en el norte porque allá sí hay dinero. Aleluya. Y es un hecho real, y si él me está escuchando sabe que fue él. Espero que le haya quitado ya la idea. Pero escuche esto, es bueno entenderlo, y es sabio entender que el Señor no hace acepción de personas. Pero escuche, en 1 Corintios nos habla el Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, nos habla que somos colaboradores de Dios. Él es el Rey, y vosotros sois labranza de Dios,
sea que Él nos sembró a nosotros en el reino. Él espera que demos fruto. Somos edificios de Dios, dice la Escritura ahí en 1 Corintios 3, 9 al 15. Y nos sigue hablando el Señor. Mire que en 1 Corintios nosotros tenemos nuestro versículo con el cual hemos fundado la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay nadie que nos pueda cambiar eso. Y por eso estamos convencidos que usted y yo solo somos colaboradores del Señor, y que hemos sido llamados siervos suyos por su gracia, porque Él es bueno, porque Él nos ayudó, nos sacó de la oscuridad. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, escuche, mire cómo sobreedifica, mire cómo está sobreedificando. Cada uno de nosotros debe estar pendiente de las cosas que hace y de las cosas que habla y de las cosas suyas. Tiene que estar muy pendiente, porque nadie puede poner otro fundamento. No hay otro fundamento. Está ahí en la Biblia, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento. O sea, que usted no mire aquellos que ponen vientos de doctrina, que hablan de cuánto vale el primogénito o cosas locas. Que ¿saben una versión del diezmo cuál es? De la gente del mundo cristiano, ¿no? Lamentablemente. Dicen, ¿usted quiere saber cuál es el verdadero diezmo? Y entonces dicen, sí, ¿cuál es el verdadero diezmo? Pues el verdadero diezmo es cuánto le quiere ganar usted este año, este mes. Si usted se quiere ganar 10 millones, pues entonces diezme uno. Tremendo, ¿no? Tremendo. El diezmo anticipado. ¿Qué tal? Esa es espectacular manera de sacar dinero. Aquellos que tienen avaricia en su corazón, aquellos que buscan, eso es una falsa doctrina, eso es una falsa manera de enseñar los diezmos, porque es de lo que Dios nos da, de eso damos nosotros. No, ¿qué tal? Imagínese semejante locura. Pero es para que usted no siga esos vientos de doctrina. Y si sobre el fundamento, el fundamento es Jesús, pero si usted sobre ese fundamento edifica en oro, en plata, en piedras preciosas, ¿cierto? O en madera, o en heno, en hojarasca, la obra de cada uno se va a manifestar, porque el día la va a declarar. Yo recuerdo mucho ese cuento de los 3 cerditos, ¿no? Que uno edificó en paja, otro en madera y el otro en ladrillo. Y vino el lobo a acabar con la casa del cerdito de heno, y sopló y la casa cayó. ¿Se acuerdan? Muy pequeño era cuando me hablaban de ese cuento. Y después llega el lobo y sale el cerdito corriendo a la casa de madera y se mete en la casa de madera y esto está muy bueno. Y empiezan a cantar y a alegrarse cuando el lobo viene y sopla y la casa cae de madera también. Eso mismo está diciendo la Biblia. Yo creo que ese cuento de los 3 cerditos tiene que ver mucho con la Biblia, ¿no? Y sopla el diablo, el lobo, que es el diablo, y sopla y cae la casa de madera. Tuvo que hacer un poco más de esfuerzo, pero cayó. Pero salen corriendo para la casa del cerdito de ladrillo, y cuando entran ahí cierran la puerta y trancan todo, y el pobre lobo feroz empieza a soplar y no pasó nada. ¿Saben? Nuestra casa espiritual debe estar fundada sobre la verdad de Cristo, porque si usted alcahuetea pecado en su vida, su casa espiritual no vale nada. Viene el diablo y va a soplarle, se va a reír de usted, el enemigo, porque su casa espiritual es débil. Ha formado su casa sobre falsos cimientos, sobre doctrinas que no son, sobre tradiciones aún cristianas, porque lamentablemente salimos de las tradiciones de nuestros padres y ahora estamos en las tradiciones de nuestros pastores o de quién sabe quién. Seamos claros en todo. No podemos engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, si yo no le hablo claro a usted, Dios me lo va a demandar, y yo no quiero que Él me demande estas cosas. Tengo que hablarle las cosas como son, porque el día va a declarar todo. ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios le da?
¿Qué hace usted con las cosas que Dios le ha dado? Pues mire que por el fuego serán reveladas. Dios va a poner eso en el fuego de su mirada, que son como llamas, ¿cierto? Dice el Apocalipsis, ojos de fuego, y va a escudriñar hasta lo más profundo del corazón, y va a ser revelada su obra, cómo estuvo usted edificando, y la obra de cada cual sea, el fuego va a probarla, y si usted fue con hojarasca, con heno, con madera, pues se va a quemar, va a destruir esa casa mentirosa. Es el tiempo de que nosotros empecemos a construir sobre materiales bíblicos, sobre la palabra, nuestra vida espiritual. Si el Señor dice no mientas, pues no mientas, ¿no? Si el Señor dice no forniques, no lo hagas, no seas adúltero. Lamentablemente escuchamos eso y nos entra por un oído y sale por otro porque no nos conviene, no nos gusta, es muy difícil. Si así es el Evangelio, bueno, sería salir corriendo, decían los apóstoles, ¿cierto? Pero realmente no vale la pena salir corriendo. Si nosotros no entendemos que la vida cristiana va más allá de este siglo, si va más allá de nuestra muerte, si usted hoy no está trabajando para su eternidad, no está sembrando en el reino eterno, pues su vida no vale nada. Si usted no está trabajando para la vida eterna, pues todo se va a quemar en el día del juicio. O sea, tenemos que tener cuidado. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Tremendo, ¿no? Es tan claro, esto va muy concatenado con lo que nos hablaba el Señor ahí a las iglesias, ¿cierto? Entonces yo tengo que aprender que hay unas recompensas, hay unos premios de mano del Señor, que tengo que alcanzarlas, porque quiero conocer a mi Señor. O usted no quería conocer a su marido, no quería conocerlo bien, o a su esposa, se casó, ¿cierto? Queremos conocerla bien. A veces que cometen locuras, se casan tan rapidísimo, pero Dios va a moldearlo. Entonces, ¿qué quiere decir la tribulación? La tribulación tiene un significado, ¿cierto? La tribulación quiere decir la regla por la cual se juzga. Eso es tribunal, el tribunal de Cristo. Escúcheme, cuando nosotros seamos llamados por el Señor a las nubes, ese día, ese mismo instante, entramos al tribunal de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar ahí? Pues vamos a ser juzgados y vamos a tener premios, como ya lo hemos visto, galardones y coronas, pero los que edificaron sobre la paja y heno y tonterías, pues hombre, les tocó salir corriendo a hacerse lejitos, porque no van a poder estar muy cerca del Señor. El estar cerca del Señor habla de poderle tirar las recompensas, tirarle las coronas a los pies de nuestro Rey, porque Él es el único Rey. El Señor en su misericordia nos da a dar coronas, pero son para Él, para glorificarlo a Él. Entonces, el tribunal de Cristo habla como de la regla por la cual se juzga, lugar donde se juzga. En griego creo que se llama bima, el tribunal se llama bima. Entonces, si entramos al bima, al tribunal de Cristo, sin tener buenas obras, pues vamos a quedarnos muy pobremente por allá en la parte más lejana del Señor. Pero si usted llega con todos los galardones, mi esposa tenía una idea muy tremenda al principio. Ella decía, yo quiero entrar al reino de los cielos, así sea sirviendo tintos. Me gusta mucho el tinto, me supongo que la pasaría tomando tinto en el reino de los cielos. Pero ahora ya ha entendido y sabemos que Dios nos va mostrando cada vez más de su reino, como muchas cosas hoy usted y yo entendemos que no entendíamos. Ahora quiere las coronas, ahora quiere estar cerca del Rey. Cuando hacen las reuniones, las reinas o mandan una invitación, como el Señor nos envió con una invitación, ¿cierto?, a ir a la boda del Cordero, y Él coloca, usted compra una boleta, la más cara, y es ahí en platino, ¿cierto?, ahí cerca al espectáculo, a todas las cosas que se van a dar, y usted va a fútbol y le dan la mejor boleta, vale mucho, pero está muy cerca a los jugadores cuando salen, cuando entran. Es muy bueno estar cerca, pero si usted no tuvo el dinero y se metió por allá en la parte más arriba del estadio, pues no combinó con si acaso, pero no, es muy difícil. Entonces eso es lo que Dios quiere,
que en el tribunal hayan premios, coronas para aquellos que se esforzaron en hacer lo que Él nos dice. No que perdamos la salvación fácilmente, pero sí podemos llegar a perderla si Él borra el nombre del libro de la vida. Vamos a verlo también. Entonces, mire que ese tiempo del tribunal de Cristo va a ser exactamente, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. En Lucas 14:14, Él nos dice, las recompensas se asocian con la resurrección. Usted lo ve con cuidado, Lucas 14:14, ¿cierto? Las recompensas están asociadas, tienen mucho que ver con la resurrección. Y también en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, la resurrección es parte del arrebatamiento. O sea que cuando vamos a resucitar, por ahí escuchaba a unos que hablan que la resurrección de los creyentes es después de los 7 años. Entonces, ¿cómo van a estar con el Cordero? No puede ser posible. De pronto, tal vez entendamos algo, si nos dicen que aquellos que salieron de la tribulación van a resucitar, porque ellos van a ser cortados la cabeza a los que sean salvos en la tribulación, y van a resucitar ya cuando venga el Señor, toque el monte de los olivos con nosotros, ¿cierto? En la batalla de Armagedón. En ese momento van a resucitar. Bueno, eso sí lo creo, eso sí tiene cabeza, pero que nosotros resucitemos después, muchos le llaman a eso la segunda resurrección, pero la primera resurrección va a ser de los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos a la presencia del Señor. Primero los muertos de todos los tiempos salvos van a la nube. Nosotros luego, eso se oye como hoy hablan de la nube, metemos las fotos en la nube. No, yo creo que Él nos va a meter a su nube, ¿cierto? Entonces, escúcheme, vamos a ser arrebatados y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo mortal y no inmortal estará para la eternidad, ese cuerpo. E iremos a su presencia y estaremos en las bodas con el Cordero, con el Señor. Yo he estado mirando un poquito sobre esto y me doy cuenta que hay muchas teorías y muchas cosas. Y usted cada vez que escucha a los teólogos, más trata uno como de confundirse. Es mejor leer la Biblia y se acabó. Será inmediatamente entonces el arrebatamiento y la resurrección hace parte del arrebatamiento. Si usted va conmigo a Tesalonicenses, al capítulo 4, vamos a encontrar en el versículo 16 algo como esto: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, qué tremendo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, no pone el pie en la tierra, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero alentarme a usted a que usted vaya a las bodas, lo mismo que yo quiero ir a las bodas del Cordero, ¿no? Y a la cena del Gran Rey. Y queremos estar en el tribunal de Cristo, porque es el primer juicio que va a presidir Jesucristo, como el Padre lo ordenó. El Padre dio la potestad a Jesús de ser el juez en los 3 juicios que hay. Yo sé que a usted y a mí me nos enseñaron cuando éramos pequeños que había un juicio final y punto. No, hay 3 juicios y este es el primero. Y ahí empiezan los 7 años, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor regrese con su esposa en la batalla de Armagedón, ahí sí veremos otra cosa. Veremos a los que salieron de la tribulación resucitando y uniéndose al ejército del Señor. Vamos a ver también en esa batalla de Armagedón cómo el diablo es vencido por la palabra de Dios. Entonces, esto es interesante, ver cómo el enemigo va a caer por la palabra. Jesús, cuando fue tentado por el demonio en el desierto, solo le dijo: escrito está, no más. O sea que el Señor va a bajar y va a mandar al diablo al infierno, ¿sí? Y él lo único que va a hacer es quedarse quieto, no puede hacer más, no tiene el poder que tiene nuestro Dios, indudablemente. ¿Por qué quieren servirle a uno que no es tan poderoso, cierto? Como es nuestro Dios. Yo quiero servirle al más poderoso de todos, yo quiero servirle a Él.
al que tiene la potestad de matarme y de enviar mi alma al infierno. A ese es el que yo no quiero servir al demonio, porque es muy débil, solo puede matar mi cuerpo, pero mi alma no lo puede matar. O sea, yo puedo morir porque el diablo puso una acechanza o lo que sea, si el Señor lo permite. Y los 3 hombres del horno de fuego dijeron, si el Señor lo permite, ¿cierto? Pues nos quemamos y listo, pero no hay problema. El mismo Daniel en el fondo de los leones, hay el capítulo 12 de Daniel, es espectacular. A él le fue revelada parte de la tribulación, parte de todas las cosas que iban a suceder ahora, porque nosotros vemos que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus santos hombres de Dios. Por eso es bueno que nosotros nos unamos más a ese clamor y a conocer más a nuestro Señor, y empecemos a trabajar en eso.